A ver, ahora, ¿se me oye? No sé si se me oye, por favor decídmelo. Vale. Muy bien. Bueno, pues... de momento eres tú la única espectadora, Marian, así que buenas tardes. Buenas tardes y bienvenida. Voy a comprobar, a ver si coloco aquí un poquito mejor el tinglao. Vale. Ah, buenas, Agnes. Ajá. Vale. Pues el micro no lo puedo poner más alto de momento. No sé si tendré alguna opción, pero espero que no se me escuche, muy mal. Vamos a ver. Aquí. Tararí, tararí. Tararí que te vi. Vale. Gracias. Súbele el volumen, Mariam. Vamos a ver. Bueno, pues bienvenidas a la retransmisión y espero que se vaya incorporando más gente, a ver si la gente se va introduciendo aquí en estos puntos. Vamos a ver, esta tarde iba a hablaros del efecto suelo, del fenómeno conocido como efecto suelo, que se conoce así, y para ello me voy a apoyar en una serie de imágenes que he estado recopilando y que vamos a empezar a ir poniendo. A ver dónde lo encuentro. Ajá, vale. Clico. Voy a poner ahora unas breves imágenes que quiero poner. Quiero empezar por el fenómeno conocido como efecto suelo, que ahora os lo explicaré. Vamos a abrir la imagen. Muy bien. Ahora cierro yo mi... Un segundo, que se me ha ido. ¿Por qué no sale la imagen? Si ayer salías. ¿Por qué no quiere salir hoy? Pues mira que estuve probando ayer. Ahora, esto era lo que yo quería enseñaros. Bueno, corto y así se ve mejor. Muy buenas, Betty. Muy buenas, Luke Sport. Bienvenido a esta retransmisión y bienvenidas a las demás. Bueno, vamos a empezar hoy hablando de lo que es el efecto suelo. He preferido quitar mi imagen y que veáis primero la imagen que yo quería enseñar de primeras. Es algo que siempre me pasa cuando leo algunas publicaciones o escucho a algunas personas hablar sobre el efecto suelo, y a veces se queda incompleta la explicación. Entonces, como es más fácil explicarlo con una aeronave que con el Fórmula 1 de per se, pues vamos a empezar por esta imagen. Aquí lo que podéis ver es un par de aviones, uno que está volando a alta, ya bastante separado del suelo. Como veis, los vórtices tienen un tamaño considerable y suelen ser circulares, bastante circulares. eh, El caso es que a alta altitud, normalmente, bueno, pues la cara inferior, en el caso del avión, acelera el aire, como se suele decir, acelera el aire, la cara superior, el aire va más frenado, perdón, la cara inferior frena el aire, la cara superior acelera el aire. Bueno, en realidad lo que está ocurriendo es que hay un empuje vertical hacia arriba que se genera en la cara inferior del perfil aerodinámico del ala. En la cara superior lo que se genera es muy poco rozamiento. Y el vórtice que se genera en la punta es precisamente por el aire que tiene más energía, que como veis la flecha va hacia arriba. El aire que tiene más energía trata de compensar la menor energía que hay en la parte superior y por lo tanto se mueve en sentido circular. Lo habréis visto en alguna fotografía, no sé si tengo por aquí alguna, ahora después si no la busco. En la parte inferior vais a ver la misma aeronave, pero como veis pone que los vórtices se comprimen cerca del suelo o cerca del firme. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, porque ahora lo que estamos haciendo es estrangular el paso de aire inferior. Esos vórtices ahora ya no tienen forma
ya no tienen forma circular. Y el problema, bueno, el fenómeno que ocurre es que ahora, a igualdad de longitud de ala, a igualdad de área de ese mismo ala, se genera más carga aerodinámica. ¿Y eso por qué es así? Bueno, pues porque el aire que pasa por encima se ve todavía más acelerado. Y como tenemos el mismo ángulo de ataque, tenemos el mismo coeficiente de sustentación, etcétera, del ala, pero el vórtice, como estáis viendo, está aplastadito, precisamente por eso, porque se está generando una especie de colchón de aire en la parte inferior del avión. Ahora resulta que no generamos más carga aerodinámica, el avión se sujeta sobre el suelo, sobre el firme, mucho más eficientemente. Se genera, digamos, un menor rozamiento, ayuda a que la producción de carga aerodinámica sea más eficiente. Todo esto que estoy explicando es simplemente para iniciar. Ahora después ya explicaremos bien en qué consiste esto. Por cierto, voy a mirar el chat porque veo que está empezando a llenarse de mensajes. Hola Estefanía, hola Virginia. Bueno, pues bienvenidos a la retransmisión. Y bueno, esta imagen simplemente quería que la vierais porque en realidad lo que está ocurriendo aquí es que, ya digo, debido a la cercanía con el suelo, esa aeronave está sufriendo cambios aerodinámicos que hacen que la sustentación sea mayor y que no haya que, digamos que no tienes que cambiar el ángulo de ataque ni el área del ala ni nada de eso. Voy a ir a la siguiente imagen. Vamos a ver por aquí. Imágenes. Voy a buscaros la siguiente imagen que quiero que veáis para que comprendáis un poquito mejor el efecto suelo. Eso es. Vamos a reducirlo un poquito, que la podéis ver bien en la esta. A ver si me deja. Un segundito, por favor. Vale. Bueno, pues la imagen ahí la tenéis. Básicamente esto es una representación de lo que ocurre con el efecto suelo. Un avión, como veis, en la parte, quiero que os fijéis en la parte superior del gráfico ahora mismo, simplemente tenemos un avión que circula en altitud y otro avión que está pues, prácticamente en tierra, ¿no? Como veis, los vórtices que se forman arriba, repito, los vórtices se forman porque las dos caras del ala generan diferentes presiones, el aire tiene diferente energía y entonces el aire que viaja por debajo trata de entrar en la influencia del aire que viaja por arriba. Al final lo que ocurre es que se genera esos vórtices, ese movimiento circular que es simplemente por compensación de energía. El aire con más energía trata de buscar al aire con menos energía. Es así explicado a grosso modo. El gráfico que estáis viendo ahora es el porcentaje de reducción de drag inducido. El drag inducido, bueno, la resistencia inducida. En aerodinámica hay dos tipos de resistencia fundamentalmente. Una es la resistencia inducida y la otra es la resistencia parásita. La resistencia inducida es toda aquella que se genera por elementos que generan carga aerodinámica. En el caso de las alas, por ejemplo, se genera resistencia inducida. ¿Por qué? Precisamente por culpa de esos vórtices. ¿Qué ocurre cuando el avión está mucho más cerca del suelo? Al aplastarse esos vórtices, esa resistencia inducida se está reduciendo. Como veis en el gráfico, conforme yo me acerco más al suelo, esa resistencia inducida se va reduciendo. El CL que estáis viendo en ese gráfico, que es el coeficiente de sustentación o coeficiente o lift coefficient, que es en inglés, lo consideramos constante. ¿Por qué lo consideramos constante? Pues porque ni la geometría del ala, ni las medidas del ala, ni nada parecido están cambiando. Simplemente lo único que estamos variando es la altura a la que viaja ese vehículo. Entonces, conforme más cerca estamos del suelo, más sustentación se genera y mucha menos resistencia. Más que abajo podéis ver también el ángulo de ataque. Los dos gráficos que podéis ver un avión bajo el efecto suelo y un avión sin
volando en alta altitud. El que está en línea discontinua es el que está bajo el efecto suelo. Como veis, no hace falta un ángulo de ataque tan grande para conseguir un coeficiente de sustentación bastante alto. El problema también del efecto suelo, también estaréis observando, es que llegado cierto ángulo de ataque ya no voy a conseguir más sustentación, pero además va a ser mucho menor que cuando estoy volando en un vuelo a alta altitud, ¿no? O por encima, bastante por encima del suelo. Lo que está ocurriendo es que bajo el efecto suelo las condiciones tienen que ser muy específicas y no puedo abandonar para que el efecto suelo funcione, no puedo abandonar esa altura ni tampoco puedo usar ángulos de ataque muy altos, porque entonces mi avión despegaría, levantaría el morro y perdería ese efecto suelo y perdería carga aerodinámica. En la de la derecha, en la gráfica de la derecha abajo, veis que también tenéis un avión fuera del efecto suelo y un avión dentro del efecto suelo, y la velocidad en nudos. Y ocurre exactamente lo que os estoy comentando. El avión que está bajo el efecto suelo, ya digo que puede viajar con ángulos de ataque mayores sin que haya una pérdida de carga. Sin embargo, el avión que está bajo el efecto suelo, es verdad que sí genera más carga aerodinámica a igualdad de ángulo de ataque, pero no puede inclinarlo mucho ese ala, porque como incline mucho, el avión sale fuera del efecto suelo y podría ser catastrófico. Muy bien, pues después de estas pequeñas explicaciones iniciales, os voy a poner el siguiente gráfico, que es el principio de Bernoulli. Este es importante. No os preocupéis, que aunque aquí veis un montón de letras y tal, no os voy a liar con todo eso. Simplemente quiero enseñaros lo que es el teorema de conservación de la energía, que es como se llama. El teorema de conservación de la energía, si estáis viendo en el gráfico donde está el tubo donde está estrangulado, veréis un P1 y un P2. Bueno, P1 es la presión en el área 1. Es como si nosotros cortáramos con un cuchillo y cogiéramos una rodaja de esa tubería. Y P2 es la misma rodaja pero mucho más estrecha. Y lo que nos dice el teorema de conservación de la energía es que la energía en el punto 1 o en el área 1 tiene que ser igual a la energía en el área 2. Pero como veis, las áreas no son las mismas. Luego entonces, como el área 2 es mucho menor que el área 1, la velocidad en 2 tiene que ser mucho mayor que la velocidad en 1 para que la energía sea exactamente la misma. La energía de ese fluido tiene que ser siempre exactamente la misma. Y de ahí que la presión en el punto 2 sea mucho menor que la presión en el punto 1. Resumiendo, si la presión aumenta, la velocidad disminuye. Y si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Eso es siempre así. Y en eso se basa el funcionamiento o el fenómeno del efecto suelo. Y su uso en competición automovilística se basa precisamente en esto que estáis viendo ahí a la derecha. La velocidad en 2 es mayor que la velocidad en 1 porque la presión en 2 es menor que la presión en 1. Eso es lo único con lo que quiero que os quedéis. Realmente, y repito otra vez por si alguien se incorpora después y no lo ha escuchado bien. Si la presión en un punto, si la presión del aire aumenta, la velocidad tiene que disminuir en el sistema. Sin embargo, si la velocidad aumenta, la presión tiene que disminuir en el sistema. Eso es indefectible por culpa del teorema de conservación de la energía. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Ya si esto ya os sonará un poquito más, os será más familiar. Vamos a ponerlo un poquito más grande si puedo. Si me deja, claro. Que no me va a dejar. Bueno, pues si no me deja, pues no me deja. Aquí lo que estáis viendo es la aplicación del principio de Bernoulli o lo que os he enseñado antes, al auto de Fórmula 1. Muy buena, Edgardo. Bueno, como dice Virginia que se ve bien, pues voy a seguir con la explicación tal y como está. Como acabo de decir antes, en la zona donde hay mayor presión, la velocidad es menor. En la zona donde hay menor presión, la velocidad es mayor. ¿Qué ocurre en un monoplaza de Fórmula 1? Pues exactamente eso. En la parte superior del monoplaza, como la presión es mayor, la velocidad de desplazamiento del aire es menor.
En la parte inferior del monoplaza, como la velocidad es mayor, la presión es menor. ¿Y qué es lo que conseguimos? Carga aerodinámica, empuje hacia abajo. Si cuanto mayor sea la velocidad que consigamos del aire que se desplaza por debajo de mi monoplaza, mayor será la presión o la fuerza ejercida sobre las ruedas verticalmente hacia abajo. Esto es bastante interesante, sobre todo en Fórmula 1, porque las alas, como os he dicho antes, y los alerones de un Fórmula 1 es lo mismo que un ala, nada más que invertida. El tema está en que las alas generan resistencia inducida. Esa resistencia de la que os he hablado antes. Sin embargo, el uso del efecto suelo, la resistencia inducida que genera es muy baja. No voy a decir que sea nula, porque no es cero. Hay una pequeña resistencia debido a los elementos como realmente el coche tiene una longitud finita. El coche no tiene una longitud infinita, no estamos hablando de un coche que mida, bueno, infinito no, pero si el coche pudiera medir 10 o 15 metros, se reduciría todavía más la resistencia, pero claro, el coche mide lo que mide. Entonces, la resistencia que se genera es mínima. Y lo que hace es que cuanto mayor sea el uso del efecto suelo que yo consiga en mi coche, o en la parte inferior del monoplaza, mayor sea la velocidad y mayor aire pueda manejar, más eficiente va a ser mi auto, porque mis alas no van a necesitar ser muy grandes o no van a necesitar tener mucha inclinación, mucho ángulo de ataque, gracias a que la presión inferior es mucho menor. Esto lo explico, por ejemplo, pues con Mercedes y Red Bull, ¿no? Mercedes tiene un rake, como sabéis, mucho más bajo, es un coche más que está diseñado para ser mucho más plano, y el uso del efecto suelo en el Mercedes es menor que en el del Red Bull. Entonces el Red Bull consigue, con unas alas más pequeñas, consigue la misma fuerza ejercida sobre las ruedas que consigue Mercedes con unas alas más grandes. Entonces la ganancia está clara. Lo que pasa que, claro, el efecto suelo hay que saber manejarlo bien. Y como os he enseñado antes, os voy a enseñar otra vez la gráfica para que no nos olvidemos. La segunda que os enseñé, que es esta de aquí. Esto es lo que quiero que os fijéis aquí en la parte inferior, en el coeficiente de lift y en los ángulos de ataque. Debido precisamente a esta condición es por lo que es más difícil manejarse con mayor efecto suelo que con menor efecto suelo. Así que la teoría dice que deberías de tener mucha ganancia por ser capaz de manejar mejor esos flujos inferiores del monoplaza, y más que mejor con más velocidad y mayor cantidad de flujo. Sin embargo, la práctica pues dice que es más difícil porque, ya digo, la variación de esos ángulos de ataque hace que se salga fácilmente de ese efecto suelo y se malogre todo lo que se consigue. Bueno, pues volviendo al tema, espero que ya esté claro. Y os quería enseñar también que no solo en competición automovilística se ha usado el efecto suelo. Os voy a enseñar un aparatito bastante chulo. Una locura de los rusos es este bicho que los estadounidenses, la CIA, denominó el monstruo del mar Caspio. En realidad se trata de un ecranoplano. Y esto viene porque a un señor ingeniero ruso de apellido Alexeyev llevaba experimentando mucho tiempo con hidroalas. Un hidroala no es más que un ala, en inglés se llama airfoil o un perfil aerodinámico que se usa debajo del agua. ¿Cuáles son los beneficios de usar ese mismo perfil aerodinámico debajo del agua? Pues la reducción de resistencia hidrodinámica. El caso es que le pidieron un proyecto todavía más radical, ¿no? Y realmente la verdad es que yo no sé en qué estaban pensando los locos rusos, pero es un aparato que para un ingeniero es fascinante estudiarlo, pero realmente no tenía un uso práctico. Se suponía que militarmente iba a llevar misiles balísticos nucleares, etcétera, pero realmente es mucho mejor hacerlo en un avión que en un aparato de esto, y ahora lo explicaré por qué. Ahora explicaré, Estefanía, realmente cómo hacía este aparato para desplazarse. De hecho, voy a cambiar de imagen y así ya lo vemos mejor.
Vamos a ver. La tengo por aquí, sí, aquí está. Bueno, pues aquí tenéis al monstruo del mar Caspio en todo su esplendor. Este aparato, que ya digo, se diseñó para poder desplazar por encima del agua, para poder desplazarse a través del agua, mejor dicho, pues, poder desplazar misiles balísticos. Las razones son que Alexeyev pensó, si ya no puedo ya no puedo conseguir más de las hidroalas que he estado usando anteriormente, y los barcos no pueden viajar más rápido como máximo se consiguen velocidades de 90-100 km por hora, que está muy bien en el agua conseguir una velocidad semejante. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues saco el barco del agua. Y dices tú, ahí va, pero eso se llama avión. No, no exactamente. Un ecranoplano es un aparato que vuela bajo el efecto suelo. Ese efecto suelo que te he explicado al principio. Voy a poner otra vez la primera imagen y ahora volvemos a esta para volver a explicar. Ese efecto suelo que te he explicado al principio, aquí lo veis. Veis este aparato, es el que está justo debajo. Bueno, pues el ecranoplano se aprovecha precisamente de ese colchón de aire que se genera en la zona inferior de su chasis y de su carrocería, en el caso del ecranoplano y de las alas. Y ahora quiero que te fijes, o quiero que os fijéis, mejor dicho, en el detalle de cómo son esas alas. Si os fijáis, esas alas son cortas, son bastante anchas, tienen una sección bastante importante, pero realmente son muy cortas. Y luego quiero que os fijéis también en la cantidad de motores que hay en la parte delantera, porque lo que lleva en la parte delantera son 8 motores turbofan. Esos motores lo que hacen, o lo que pretenden hacer, es acelerar muchísimo el aire, que es lo que os he explicado al principio, que se desplaza por la parte superior de esas alas. De esas alas que no están diseñadas para volar, para volar a una altitud normal, ¿no? De un avión. Como colofón termina también por tener un timón de cola bastante prominente, precisamente para manejarse con esas turbulencias que se generan bajo el efecto suelo. Y las alas realmente lo que hacen es generar un colchón de aire en la parte inferior delantera del mismo ala. Es donde realmente está generando esa presión que eleva el aparato alrededor de medio metro, 1 metro por encima del agua, aproximadamente. El problema de esto, bueno, pues que en cuanto el aparato sale de ese medio metro, metro y algo de agua, tanto por arriba como si toca el agua de nuevo, se genera otra vez mucho. Si toca el agua, se genera mucho rozamiento, puede haber peligro de un frenazo considerable y estructuralmente no es bueno. Pero es que si se aleja un poquito hacia arriba, es decir, si el piloto, imaginemos que hay, en vez del mar en calma, hay un oleaje bastante importante y el piloto necesita elevar el morro del aparato, lo que ocurre es que puede verse afectado porque, como os he dicho antes, el ángulo de ataque es muy importante mantenerlo más o menos estable. Y el problema es que cuando tú elevas mucho el aparato, de repente pierdes sustentación. El efecto suelo se acaba, es decir, el aire ese colchón de aire que se había formado en la parte inferior del ala ahora ya no existe. Y como no existe, pues el avión, bueno, el aparato, mejor dicho, porque esto no es un avión, termina cayendo. Pierde sustentación. Entonces, ya digo que la razón exacta de los rusos yo sé que era evitar los radares y desplazar un aparato a alrededor de unos 500-600 km por hora por encima del agua. Una velocidad bastante interesante. El problema es que el consumo de combustible es elevadísimo hasta conseguir realizar que el aparato sea capaz de hacer el efecto suelo, es decir, que viaje bajo el efecto suelo, porque tienes que arrancar desde parado, como habéis visto en la imagen anterior que os enseñé del ecranoplano que está de frente. Aquí lo tenéis parado, realmente parece un hidroavión, muy feo, pero un hidroavión. Y el problema que tiene aquí el ecranoplano es que a la hora de arrancar, la resistencia hidrodinámica que se genera es enorme y realmente es muy, muy, muy complicado conseguir alcanzar una velocidad suficiente para que el aparato se eleve por encima del agua y empiece a funcionar bajo efecto suelo. Una vez que ya consigue funcionar bajo efecto suelo, el consumo de combustible es mínimo, porque ya no necesitas usar esos motores a máxima potencia, ya puedes reducir bastante y mantener esa velocidad, pero claro,
hasta que lo alcanzas es difícil. Y luego a la hora de frenar el aparato también es muy complicado, porque no puedes elevarlo. Repito, pierdes sustentación y el aparato podía sufrir un accidente. De hecho, más de un accidente que sufrieron con el plano fueron precisamente porque el piloto reaccionó mal en ese sentido. Así que, bueno, espero que de momento, espero que os esté gustando. Voy a quitar esta imagen y voy a leer un poquito el chat a ver qué os ha parecido esto del ecrano plano. Me dice Edgardo que pensando en el Lotus 79 no debería cortar, pero que alcance casi todo el fuselaje. El problema del Lotus 79 es que se enfrentaba a la normativa, Edgardo, y realmente no podían diseñar esos alerones y el fuselaje y demás como realmente hubieran ellos querido. Ahora os quería enseñar también otra locura ingenieril, en este caso en forma de coche. Así que voy a enseñaroslo antes de precisamente enseñaros el detalle que tuvo Lotus para el uso del efecto suelo en sus vehículos. Así que voy a cortar de nuevo la webcam y vamos a poner la imagen y vamos a cargarla. No te asustes, Ricardo, que tampoco es tan feo, ¿eh? Una vez que ya lo empiezas a mirar con ojos ingenieriles, no llega a ser muy feo, pero sí, es una cosa un poquito extraña. Voy a ver si me deja reducir el tamaño de la imagen. Vale, bueno, pues aquí tenéis lo que una locura también ingenieril por parte de, además de una gente que era muy dado a las locuras. Estamos hablando de Chaparral, correcto, Edgardo, Chaparral. El 2J, sí. Este coche, como veis, no tiene alas. No carece de... Bueno, lleva en la parte trasera sí lleva una especie de Garni flap. Y en la parte delantera este pequeño, como veis, la entrada de aire inferior que tiene para radiadores y demás, sí utiliza una modo de ala, ¿no? Una modo de plano principal. Pero bueno, el coche realmente la sustentación la generaba mediante efecto suelo. Como veis tiene una faldilla lateral y repito, el apoyo aerodinámico se generaba mediante efecto suelo y con un detalle importante, porque claro, la forma de caja no ayudaba mucho a que el aire entrara de manera eficiente. Pero bueno, si al aire lo ayudamos con dos electroventiladores que funcionaban con motor de dos tiempos, de un motorcillo de dos tiempos era el que lo impulsaba, pues esos dos ventiladores aspiraban el aire de la parte inferior y conseguían precisamente la sustentación de esta caja con ruedas. Y para vuestra información, sí, tiene 4 ruedas. Lo que pasa es que las ruedas traseras van carenadas completamente para sellar muy bien el fondo y que no se salga de ese efecto suelo. Porque el problema del efecto suelo, como os llevo explicando desde el principio de la retransmisión, es que en el momento en el que el aire exterior con más presión entre en la parte inferior, en el caso de un vehículo, o que el aire superior, en el caso de un avión, entre en la parte inferior, todo se malogra. En ese momento el efecto suelo se pierde y se pierde esa carga o esa sustentación que se tenía. Sí, el coche muy agraciado estéticamente no era. No recuerdo bien, no sé si Edgardo me puede corregir en esto, no recuerdo bien si llegó a participar en más de una carrera. Sé que sí llegó a participar por lo menos en una que yo recuerde oficialmente. No sé si al final terminaron por prohibirlo o no. Pero sé que al menos en una carrera sí estuvo presente. Ya no sé si hubo alguna más. Y bueno, en fin. Eh, Quería enseñaros esto como ejemplo muy curioso del uso del efecto suelo. Ahora que se va a poner de moda esta palabra en el año 2022 con la Fórmula 1, pues vamos a hacerlo. Y ahora sí, ahora ya quiero enseñaros, como antes ha estado hablando Edgardo, de los Lotus. Bueno, pues os voy a enseñar el primero de todos, el que inició la saga de los Lotus con efecto suelo de Colin Chapman. No fue el único coche que usó el efecto suelo, por supuesto. A partir de este coche ya se empezó a
a usar el efecto suelo, todos los rivales lo copiaron en mayor o menor medida, con mayor o menor suerte. Lo que decía Edgardo, que sí, o sea, las alas que se colocaron, pero claro, el problema es que te enfrentas a una normativa que te obliga a colocar los neumáticos a una distancia determinada, te obligan a tener una longitud de morro determinada, etcétera, etcétera, unas áreas, ¿no?, de control. Entonces no podía hacer Chapman todo lo que él hubiera querido. Correcto, Estefanía, Takuma Sato, efectivamente. Es el que está pilotando este coche en un show. No sé, ahora mismo no recuerdo exactamente dónde. Bueno, este fue el primero de los Lotus con efecto suelo realmente ya potenciado. No fue el primer Fórmula 1 que usó el efecto suelo, como se suele decir. Anterior a este Fórmula 1 ya hubo intentos primigenios, no salieron bien, y realmente el primero que por fin consiguió hacerlo eficiente y eficaz fue Lotus y Colin Chapman. El Lotus 78, como veis, tiene un pontón aquí con unas faldillas. Esas faldillas lo que hacen es sellar el fondo. Y ahora os voy a enseñar un gráfico para que veáis realmente cómo funciona el efecto suelo de este coche. Y por qué el año que viene, pues también vamos a hacer la imagen. La próxima vez trataré de buscar imágenes que sean de más con los mismos tamaños. Vale, bueno, aquí lo tenéis. Este sería el perfil del coche. La parte interior del pontón, como veis, es un perfil aerodinámico invertido, es decir, la forma es la misma que la de un alerón. Y lo que hacemos es obligar al aire, que tiene alta presión, y como veis, alta presión y baja velocidad, a pasar por un venturi, a generar un venturi. ¿Para qué? Para luego salir otra vez por una mayor área, y que el aire vuelva a frenarse otra vez. Esto seguramente, si yo os digo que es cómo funciona el fondo plano de un Fórmula 1 actual y el difusor, en realidad este es el funcionamiento real del fondo plano y el difusor. Lo que ocurre es que al ser el fondo plano, está limitada este uso del efecto suelo porque no se genera un venturi como tal en un punto o en un área pequeña, sino que todo el fondo sería un venturi. Hay una zona en la que cambia la inclinación del fondo, que es a partir del difusor, de donde empieza el difusor, conocida como crack pressure, es como se conoce esa zona, y a partir de ahí se amplía otra vez el área de salida del aire y por lo tanto se aumenta la presión. Pues así básicamente es como funciona el efecto suelo. De nuevo lo mismo, es acercar todo lo posible el coche a la parte inferior, o sea, al asfalto. Y bueno, Chapman se las apañó muy bien para engañar al principio, porque colocó los radiadores en esa zona que veis punteada en el coche de arriba, la imagen del coche que está arriba, toda esa zona punteada en azul. Chapman colocó los radiadores muy inclinados en esa zona precisamente para ayudar a esa forma, y engañó a todo el mundo con esos pontones tan raros y con esas faldillas, haciendo creer que era para refrigeración. Pero bueno, los ingenieros enseguida se dieron cuenta de que se dieron cuenta enseguida de que ahí había algo más. Chapman no solo era por temas de refrigeración, sino que había algo más, y efectivamente ese algo más era el uso del efecto suelo. Ahora os lo voy a enseñar digamos, entre comillas, en la vida real. Tengo por aquí la imagen, creo, o no la tengo. Pues soy capaz de haberla borrado. Bueno, vamos a ver. Os voy a enseñar mientras el siguiente, la evolución del 78. Voy a ponerlo aquí. Perdonad que esté ahora mismo con... La próxima vez prepararé las imágenes con el tamaño adecuado y así no tengo que estar haciendo estas cosas. Vamos a ver. Ahí está. Vale. Su sucesor, el 79, precisamente... Bueno, esto es una curiosidad porque hay gente que a veces se confunde en esto. Tanto el Lotus 78 como el Lotus 79... El Lotus 78 se presentó ya en 1977, ya estaba preparado. Y el Lotus 79, que fue la evolución, fue prácticamente inmediata. No llegó a pasar un año cuando ya Lotus presentó el 79, porque la competencia ya estaba trabajando en el efecto suelo y necesitaban mejorar.
A diferencia del 78, este coche aerodinámicamente es mucho más fino, digamos. Es una aerodinámica mucho más estudiada. Hay carenado en las suspensiones delanteras para no enturbiar el aire que va a pasar luego por debajo del monoplaza. Pero el funcionamiento del efecto suelo en este coche y en el 78 es exactamente el mismo. El aire pasa por debajo del pontón. El pontón en la parte inferior tiene una forma de ala invertida. De hecho, se les llamó los coches ala, los wing car, precisamente por eso. Y el aire luego en la parte trasera sale por un área mucho más grande a modo de difusor y se genera esa depresión en esa zona que ayuda a que la misma carga aerodinámica sea capaz de ejercer más presión sobre el neumático. Personalmente, para mí el 79 es uno de los coches más bonitos que haya hecho nunca Lotus. Y una de las ventajas fundamentales que tenía este coche frente a la competencia, por ejemplo, no sé si os acordáis del otro directo que hice en los que os hablé del Ferrari del 312 T4, que también usaba efecto suelo. Pues una de las ventajas que tenía este coche es que el motor era más compacto. Era un motor DFV Cosworth V8 con una V mucho más cerrada. Ferrari usaba un V12 con la V a 180 grados, por lo tanto el motor ocupaba parte del espacio destinado a que pasara el aire, y eso pues no es bueno, realmente no es algo bueno. Os estaba buscando la foto del Lotus, voy a ver si la encuentro. Vamos a ver si la puedo encontrar. Y bueno, mientras si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, estoy viendo que Edgardo también ha comentado sobre el 2J. Ajá, al final fue prohibido por la SCCA. Vale, sí, era lo que me sonaba, pero no me acordaba bien, por eso decía de que, digo, seguramente Edgardo tiene que saberlo mejor. Así que bueno, no sé lo que os está pareciendo también el directo, no sé si se me ve bien, si se me escucha. Eso ya podéis comentándolo y repito, si tenéis alguna duda al respecto sobre todo esto que estoy explicando del efecto suelo, que yo sé que son muchos conceptos en muy poco tiempo, pues podéis hacérmela sin ningún problema. Mientras os busco esa foto, porque es una foto muy característica y en la que realmente se ve muy bien, porque eso que os estoy contando del Venturi, de cómo se genera un Venturi en la parte inferior del pontón y cómo de repente, pues claro, se acelera muchísimo el aire en ese área concreta y se consigue que con alas más pequeñas, bueno, pues el coche sea capaz de... Vale, creo que sí la tengo. Creo que ya la tengo. Un momentito que la preparamos. La preparamos. Ahí está. Y creo que ya os la voy a poner. Así que vamos allá con la imagen. Un momentito. Y esto es lo que yo os quiero enseñar. Voy a quitar mi imagen. Así en vez de ver a un tío aquí barbudo, veis una imagen que merece mucho más la pena. Vamos a ver. No te me vayas. El encuadre. Ahí está. Bueno, pues aquí lo tenéis. Es lo que os quería enseñar. Voy a ampliar un poquito. Y quiero que os fijéis cómo esa parte inferior, veis cómo hay, como en la parte inferior adelante, como hay una pequeña rendija por la que entra luz. Realmente ahí es donde se genera el Venturi, el verdadero Venturi. Y como el área de salida, donde está ya colocado el palier y hay un amortiguador y un muelle, es mucho más grande que ese área de entrada del aire. Ese es el secreto del Lotus y eso es lo que va a ocurrir con los coches el año que viene, con la Fórmula 1. Van a tener esta forma no tan pronunciada porque los coches son bastante más largos, pero sí van a basarse en lo mismo. Pues Virginia, en los coches de calle ha habido algunos vehículos que, sobre todo hipercars, que sí usan el efecto suelo, y el McLaren F1 fue el que lo llevó a la máxima expresión cuando
Gordon Murray decidió hacer un coche de calle con dos electroventiladores que succionaban el aire de la parte inferior del vehículo y lo que hacían era generar todavía más depresión, a la imagen y semejanza del Brabham del año 79 que se presentó en Suecia, en el Gran Premio de Suecia del 79, y que solo participó en esa carrera y ganó. Pero claro, llevaba un ventilador muy grande en la parte trasera y lo que hacía era succionar el aire de la parte inferior del monoplaza, y aparte de aire pues succionaba más cosas como tierra, piedras y demás elementos que hacían pues que los pilotos que iban detrás pues se quejaran amargamente. Al final la propia Brabham fue la que retiró el coche. Y bueno, Gordon Murray para su coche de calle no hizo una bestialidad semejante, pero sí fue una verdadera genialidad. En el año 1992, cuando el coche se lanzó al mercado, bueno, se lanzó al mercado, realmente es un hipercar y unidades hubo pocas, pero ese coche, ya digo, utilizaba dos electroventiladores colocados estratégicamente en la parte inferior del coche, canalizaban el aire a través de unos conductos y lo expulsaban por la parte de atrás y por arriba para generar, sin un alerón al uso en la parte trasera, para generar carga aerodinámica. La verdad es que el coche era súper eficiente y bastante interesante. El uso del efecto suelo en la calle realmente necesitas que sea un coche muy rápido para poder hacer o aprovecharlo. En un coche normal y corriente, como puede ser cualquier coche que utilizamos nosotros, en un utilitario, en un compacto o en una berlina, no tiene sentido y además no funcionaría porque ni las velocidades que se alcanzan son las suficientemente elevadas, ni las necesidades tampoco son las mismas, y habría otro problema, y es que necesitaría un coche que estuviera lo suficientemente bajo y sería problemático a la hora de subir rampas de garaje, a la hora de no tocar con los bordillos de la calle, baches, etcétera. Prácticamente sería imposible usar el efecto suelo en un coche semejante. Los Ferrari de calle, los Porsche de grandes prestaciones, etcétera, sí usan el efecto suelo, no como un Fórmula 1, pero sí usan parte del efecto suelo o funcionan en parte con efecto suelo. Muchas gracias, Edgardo, por el link. Bueno, voy a seguir con Lotus, porque Lotus también tuvo, como siempre, sus genialidades y sus locuras. Como os he enseñado antes la locura de Chaparral, pues os quiero enseñar ahora también la locura de Chapman, porque se le fue, voy a decirlo así mal y pronto, se le fue la olla con este coche. Edgardo seguro que sabe ya de lo que estoy hablando, pero para el que no lo sepa aún, este es el Lotus 88. Una locura de Chapman que decidió, digamos, dividir el chasis en dos. Uno que trabajara mecánicamente y otro que trabajara solo aerodinámicamente. Y dirás, ¿eso cómo funciona o cómo se hace? Bueno, la parte exterior, que es la que estás viendo, toda la carrocería, es el chasis aerodinámico, es el que trabaja bajo el efecto suelo. Como ves, el efecto suelo ya empieza prácticamente desde el ala delantera casi, porque se alarga mucho todo lo que es la zona lateral del pontón y hay un carenado a estilo de bargeboard por debajo ya muy cercano a la rueda delantera, y se alarga hasta después de la rueda trasera. El ala que ves tan bajita en la parte trasera es precisamente por eso, porque se suponía que el aire que viajara por arriba debería de viajar de una manera fluida y contenido entre esos dos end plates que se forman ahí como una especie de carenado por encima de la rueda trasera. Pero el chasis mecánico es otro, totalmente diferente, que está inmerso dentro de ese chasis aerodinámico. El chasis mecánico es un chasis a la manera y uso de lo que es un chasis mecánico, es decir, te voy a enseñar ahora para que veas que realmente era un chasis en fibra de carbono, aquí lo tienes, con todos sus elementos mecánicos, las conexiones de la suspensión, todo lo que la sujeción del motor, toda la cabina del piloto, o el cockpit del piloto, etcétera. Todo lo que es un chasis habitual y normal. ¿Qué ocurre?
que a este chasis se le añadía una cobertura entera que trabajaba solo aerodinámicamente y se unía mediante unos muelles. ¿Y esto para qué se intentaba? Bueno, pues se intentaba dos razones. Una, mantener una altura lo más estable posible del vehículo. Ya se estaba experimentando entonces con las suspensiones controladas hidráulicamente, pero claro, todavía estaban en los albores y no había electrónica de control como la que consiguió luego Williams en los años 90 y la verdad es que era bastante complicado y bastante complejo el sistema. Entonces Chapman decidió, realmente es una idea genial, coger un chasis, ya digo, mecánico, que trabajara solo con las conexiones mecánicas y colocarle encima, conectado mediante unos pequeños muelles que harían un movimiento alternativo con respecto al chasis principal, colocarle el chasis que te he enseñado al principio, la imagen que se ve que está el coche desde fuera, que es realmente el chasis que tú ves, que es el aerodinámico. Bueno, ¿qué problema había? Pues un problema gravísimo, por cierto. Es que al final esa conexión con esos pequeños amortiguadores y muelles que se colocaban entre el chasis mecánico y el aerodinámico hacía que la aerodinámica variara muchísimo la carga aerodinámica. Es decir, el chasis aerodinámico no mantenía la altura constante como pensaba Chapman, sino que con cada bote y cada rebote del chasis mecánico al final afectaba al chasis aerodinámico. Y ese problema lo tuvo desde el principio. Los pilotos se quejaban amargamente de que de repente el coche generaba muchísima carga aerodinámica, el coche giraba en las curvas, que era una bestialidad, y en la siguiente curva no había carga. Por X razón. Porque el circuito tenía un bache, porque habían pisado un piano, porque venía una corriente de aire que desestabilizaba el coche. Es decir, una idea sobre el papel genial, una concepción que parecía realmente revolucionaria, lo era revolucionaria y una concepción realmente genial, pero inviable, inviable totalmente con los medios de la época. Así que, bueno, aparte de que al final la federación terminó por prohibirlo, me parece correcto que lo prohibieran porque violaba los códigos éticos de la federación. Y bueno, quería enseñároslo porque fue el epítome, digamos, de llevar el efecto suelo a un punto ya exacerbado y exagerado. No ya por la carga que generara, porque cualquier Fórmula 1 actual genera muchísima más carga que cualquiera de estos coches que os estoy enseñando, sino en sí por lo que suponía en aquella época. La tecnología de neumáticos no estaba tan desarrollada, la electrónica prácticamente era inexistente comparado con hoy día. Así que todo eso al final terminó por hacer un coche que era, pues para los pilotos era inconducible. Era un coche que de repente lo mismo tenía mucha carga, que tenía poca, que tenía regular. Así que bueno, al final mmm, yo creo que los pilotos agradecieron que la FIA prohibiera el coche y Lotus se dedicara a cosas un poquito más normales. Y bueno, ya digo que el efecto suelo va a volver el año que viene y va a ser bastante interesante comprobar a ver cómo trabajan los coches del año que viene con ese efecto suelo y con los nuevos requisitos de la FIA. Y de momento, pues creo que ya no tengo más imágenes que enseñaros y espero que, no, el último diseño de Chapman fue el 82, el Lotus 82, creo recordar, que fue el... Sí, el Lotus 82 o bueno, no, ahora me pones en duda, ¿ves? Ya me estás poniendo en duda, no me acuerdo si fue el 88 o el 82. Yo sé que Chapman murió precisamente en el año 82 y creo recordar que el último Lotus que vio en vida fue precisamente el homónimo, pero ya no me hagas mucho caso. Habría que mirarlo en Wikipedia o en, o en la red a ver lo que dicen. Y bueno, y aparte de eso, pues espero que os haya gustado el directo de hoy y si tenéis alguna otra pregunta que hacer sobre el efecto suelo o sobre todo esto que he comentado. Sobre los libres de Hungría también dije que iba a comentar algo al respecto de la técnica si me atraía, pero en realidad he estado viendo que las pruebas han limitado a los Barsport y a la
En McLaren he visto parafina también en el difusor y en Mercedes en los bargeboard. Aunque McLaren ha presentado también un bargeboard diferente lo diré, con un boomerang también distinto, con mucha más, digamos, más inclinación hacia arriba. El elemento boomerang, como le llaman, si os fijáis en los bargeboards de los coches, hay fotos en muchas webs donde se ve una especie de ala continua, ¿no? Así con forma de boomerang. En realidad lo que pretende ese aditamento no es generar carga aerodinámica, sino a veces hasta llega a generar sustentación. Muy pequeña, pero llega a generarla. Y lo que pretende es elevar el aire y evitar que ese aire trate de colarse en la parte inferior del monoplaza. Digamos, manejar el flujo de manera que no interfiera con el flujo aerodinámico inferior del monoplaza. Así que en ese aspecto ahí trabajan mucho los equipos. El año que viene no se trabajará así, pero bueno. Voy a leer, a ver, el chat. Muy bien, Marian, me gusta que sea aplicada. Y bueno, por mi parte creo que está todo lo que quería explicar así de manera sucinta sobre el efecto suelo, porque creo que el año que viene se va a hablar mucho de ello. Y bueno, también os digo, ya lo de fondo plano tendréis que enterrarlo cuando termine este año. Los fondos planos ya no van a ser usados el año que viene tal y como los conocemos, sino que va a seguir usándose la tabla, porque esa sí es necesaria para calibrar que el coche esté a la altura adecuada y que no haya desgaste excesivo. Pero el fondo como tal ya va a ser diferente. Voy a buscar una imagen de Fórmula 1 de Fórmula 1 actual para que lo veáis bien, para que veáis a qué me refiero. Porque había unas pruebas en el túnel de viento que hicieron también, había unas imágenes que creo recordar que eran bastante más definitorias de lo que estoy diciendo. Aquí está, creo que era esta de aquí. Sí, esta me puede servir. Y así lo vemos mejor. Si puedo vamos a ver. Vale. Os la voy a poner ahora mismo. Tararí, tararí, tararí. Vale. Para que veáis el efecto suelo. Vale, pues ahí la tenéis, la imagen. El coche de una maqueta que reproduce un poco lo que va a ser el coche del año que viene. Ya os digo que lo que están trabajando los equipos difiere un poco de todo esto, pero la imagen básica para que la tengáis es esta, y es la que presentó la Fórmula 1 en el tema, ¿no? del año que viene. Me pregunta Virginia cómo repercute en cuanto a cambios de diseño los monoplazas para el año que viene. Pues va a repercutir y mucho. De hecho, la normativa se ha vuelto mucho más restrictiva. Los ingenieros, la famosa microaerodinámica va a ser mucho menor en esta nueva era de la Fórmula 1 y va a repercutir y bastante. De hecho, lo estás viendo aquí en la imagen de este Fórmula 1, de esta maqueta, ¿no? Que están probando, de este modelo, mejor dicho, a escala. Y como veis, el fondo como tal comenzaría en esa zona que se ve justo detrás de la rueda trasera, donde comienza a succionar el aire para la parte inferior del monoplaza. Tiene un área mayor en esa zona y luego ese área se va estrechando. ¿Por qué? Porque como veis el pontón va engordando y va estrechando el fondo. Por eso insisto en que el fondo el año que viene no va a ser fondo plano, sino que el fondo va a ser algo más parecido a lo que os enseñé en esta imagen del Lotus, en el esquema del Lotus. Vamos a ver si lo encuentro aquí. A esto a lo que se va a parecer realmente el fondo de los monoplazas el año que viene, a ese ala invertida. No va a ser así exactamente, pero sí se va a parecer a esto, y luego va a tener unos canales inferiores. En vez de tener las faldillas, lo que va a tener, que lo habéis visto antes en la imagen, van a ser unos canales
unos canales, unas canaladuras inferiores, justo ahí en esa zona, que van a ir por debajo del monoplaza, para guiar el aire y que el aire no trate de salir fuera y se pierda el efecto suelo. El Venturi, concretamente el área donde se genera el Venturi, debería de ser justo donde se empieza el estrechamiento de la entrada de aire, que es debajo del pontón, y luego hacia atrás un área más o menos pequeña, o un volumen, mejor dicho, pequeño, y a partir de ahí otra vez vuelve a aumentar, porque luego a la parte trasera del difusor tiene que haber un área mucho mayor para que se genere precisamente ese Venturi. Y bueno, la verdad es que hay mucha expectación con el año que viene. Ya os digo que tal y como están diseñadas las alas del año que viene, se espera una pérdida de carga aerodinámica importante, pero como va a haber mucha ganancia con respecto a con el efecto suelo, realmente aunque ya no seas capaz de generar tanta carga, como generas mucha más despresión en la parte inferior del monoplaza, compensas un poco esa pérdida y sobre todo te vuelves mucho más eficiente. También os podéis fijar en la parte superior de la rueda delantera que hay como una especie de winglet, que para lo que sirve es para acomodar mejor el flujo en esa zona y que la rueda no genere tanta turbulencia, que sería nefasta para la parte trasera del monoplaza, y reducir así el drag aerodinámico, o también llamado en este caso resistencia parásita, esa resistencia a las que me refería al principio, ¿no? Resistencia inducida y resistencia parásita. Bueno, pues la rueda genera una resistencia parásita, porque no es un elemento que genere carga. Y, y bueno, y hasta aquí las explicaciones que tenía que dar hoy. Espero que os haya gustado, ya digo, y nada, muchísimas gracias por haber estado aquí presentes hoy y espero que haya más directos de este tipo, porque yo particularmente disfruto mucho con esto, haciendo estos directos. Y, y nada, muchas gracias Virginia también a ti. Y, y bueno, voy aprendiendo un poquito más con Streamlabs, todavía no lo domino bien. Tengo que estudiar bastante, pero me gusta bastante esto de Twitch. Me gusta también la participación, aunque es verdad que mientras estoy con las explicaciones tengo que estar concentrado y no estoy muy pendiente del chat, pero me gusta la forma de participar y de interactuar con vosotros. Y, y bueno, pues esta vez sí me he acordado de darle a la pestañita para que se mantenga el vídeo guardado en el perfil. Así que si queréis volver a visitarlo el vídeo, por si queréis volver a repasar algún concepto o lo que sea, pues lo vais a tener durante 14 días, que es lo que permite Twitch. Si como no soy de momento socio ni nada de eso, no puedo tenerlo más tiempo. Lo que sí haré es grabarlo en crudo, de manera que lo colgaré luego en mi canal de YouTube para que se quede ahí ya presente y así pues podáis volver a visitarlo tantas veces como queráis. Y por mi parte pues nada más, que muchísimas gracias por los seguidores que tengo nuevos, muchísimas gracias por vuestra participación en el canal y por vuestro apoyo y espero que gracias María, me faltan muchas cosas todavía. y, y nada, espero que os gusten los temas que trato y trataré de a ver si a partir de septiembre puedo hacerlo más a menudo este tipo de vídeos. Y luego con Charlie también pues habrá que ir preparando la normativa del año que viene para ir explicándola mascadita y paso a paso para que vayáis entendiéndolo. Así que nada más, que no os olvidéis que tengo en el perfil de aquí de Twitch, tengo tanto mi cuenta de Twitter como el canal de YouTube. En la cuenta de Twitter además, si os introducís en mi perfil, podéis ver una serie de momentos que tengo escritos sobre ingeniería de competición, aeronáutica y sobre Fórmula 1, así que si queréis echarle un vistazo también, son hilos que creo interesantes si os gusta la tecnología y la ingeniería. Y el canal de YouTube, que es el canal de curiosidades de ingeniería con Jero, que ahora mismo lo tengo un poco parado porque no tengo la herramienta necesaria aquí disponible para poder editar los vídeos a la manera que lo he hecho en los anteriores, pero no os preocupéis que no lo tengo olvidado ni nada por el estilo. Y nada, por mi parte nada más.
que muchísimas gracias por haber estado aquí, que ha sido un placer para mí explicar hoy el efecto suelo y bueno, os conmino la próxima que os avise y a ver lo que se me ocurre. No, no necesariamente de Fórmula 1, es posible que hable de algunas otras cosas. En fin, que muchísimas gracias, que buenas tardes, que lo paséis bien y que espero que disfrutéis del fin de semana con el Gran Premio de Hungría. Y un abrazo a todos y gracias. Chao.